Buenas tardes, chicos de Instagram. Vamos a hablar sobre la ley de atracción, un poco de cosas nuevas Vamos a invitar a algunas personas. Primeramente a Carlos Silva, con quien vamos a dar esta pequeña charla. Aquí estás, campeón imparable. Déjame escoger. Correcto. Y a ver si es que estás ahí, Carlos, pues dime. Ah, sí, aquí estás, Carlos. Y para que te conectes sería exacto. Hola, ¿qué tal, campeón? Bueno, creo que tuve que utilizar la misma ley de la que vamos a hablar para entrar. La verdad es que esta versión de Instagram es muy diferente al manual que me mandaron ustedes. Sí, sí, No, no sé si a lo mejor no le he actualizado o tal vez la actualice de más. Pero en todo caso, ya encontré la opción. ¿Y qué perfecto. tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Perfectamente bien, gracias por preguntar. He estado haciendo algunas tareas aquí en casa de descanso, pero muy bien. Gozando también de este hermoso calor que hace aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Estamos en México nosotros. Bueno, creo que hay un triangulito aquí que indica a quién le mandas el video, creo que es así, ¿cierto? Pero tienes que ir mandando uno por uno, así. Ese es para compartir solo así por personal, pero bueno, Y ahorita. como, bueno, si tienes para compartirlos, de ahí compártelos. En todo caso, el grupo lo sabe. Bueno, mira, como te estaba diciendo, realmente fue gracias a esa ley que sucedieron las cosas, ¿no? Y eso me lleva justo al meollo del asunto, la ley de atracción, el secreto. El problema aquí es que cuando esa película se dio en el 2006, eh, muchas personas pensaron que solamente era sentarse y, y hacer que las cosas pasen así como en las películas, así como una especie de magia así todo telepática que mueves los objetos y vienen a ti o algo así, ¿no? Ujú. Y de repente pues ahorita viene a mí algo que leí en uno de los libros de Lane que habla sobre la... Está Greg Braden. Greg Braden se encuentra... Perdóname un segundito que necesito abrir la Ok. puerta. Pero en todo caso, Greg Braden encuentra a unos monjes que están 14 horas ahí sentados meditando. Y les dice, ¿qué tanto hacen ustedes ahí? O sea, porque dice, entonces el monje le contesta y le dice, lo que sucede es que tú estás viendo simplemente la plegaria desde afuera, lo que es sentimiento. Y este sentimiento lo que nos va a traer es una vibración, y esa vibración es lo que nos va a traer su semejante a nosotros. O sea, simplemente pasaban esas 14 horas para lograr esa sensación. Entonces, lo que mucha gente no se da cuenta es que dentro de la palabra atracción está la palabra atraer y la palabra acción. Y quería comenzar justamente por ahí. Atraer, hacer que algo venga a ti, nos dice el diccionario. Y lo interesante de la palabra acción es que el verbo que utilizamos no es exactamente accionar. Cuando hablamos de acción, utilizamos actuar. Y este verbo es un verbo doble, ¿no?
tenemos un verbo doble que lo que hace por el un lado son las acciones dirigidas a lo que quieres, pero por el otro lado es interpretar un papel así no sea real, hasta que de tanto interpretarlo pues se vuelve real. Por eso hay estos mentirosos compulsivos que generalmente son los don Juanes que tienen una, tienen otra y que no les hallan la, sí, o sea, no les hallan la mentira, porque han mentido tanto que se creyeron esa mentira. Entonces quería comenzar por ahí como una introducción a esta ley. No sé qué piensas al respecto sobre la ley de atracción. Sí, sí, perfecto. De lo que comentas, pues se va haciendo más grande la mentira, se va haciendo más grande esa bola de nieve, ese efecto de nieve que le llaman, porque se van creyendo esa mentira. Y pues sí, lo de la ley de la atracción quiere decir pues atraer mediante la acción. Debemos de tomar acción hacia todo, no nada más hacer una visualización, quedarnos ahí en el sofá, en la cama y decir, bueno, pues me van a llegar X cantidad de dinero, pero siempre hay que también especificarlo, ser claros, porque el universo es claro, nada más que las personas que piensan que estando ahí sentaditos les va a llegar todo, no, así no es. La ley de la atracción pues tienes que aplicar unos pasos en la cual pues debes de tomar acción. Yo lo había resumido un poco en dos pasos, ya iremos ampliándolos. Pero estos pasos justamente o coincidencialmente entre comillas, porque es causalmente estaba yo leyendo fe y ahí pues la I nos habla de dos conceptos, ¿no? El uno es incorporar o contemplar y el otro es encarnar o actuar. Entonces, lógicamente, al hablar de incorporar, es eso de ponernos a estar visualizando, de imaginarnos como que ya lo sientes y agradecer, estar ahí con todos el máximo de tus sentidos dentro de esa visualización y no hacerlo un día, sino hacerlo una hora diaria, dice la I. Y luego, pues ahí sí actuar como si ya lo tuvieras. O sea, en la película El Secreto te dice, cuando sientas el impulso intuitivo, actúa. Y generalmente suele pasar que la gente se sienta y se pone a visualizar y todo eso, y les llegan los impulsos intuitivos, pero se queda tímida y no habla, de repente viene la persona y si hubiera iniciado la conversación, esa persona tenía las oportunidades para lograr eso que esa persona quería, esa oportunidad que estaba buscando exactamente. Entonces eso nos lleva a que todo comienza por un pensamiento, ¿no? Hay que ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Y sobre todo de si realmente son nuestros, ¿no? Porque el entorno muchas veces te presiona con pensamientos y con ideas que no son tuyas. Sí, la sociedad pues está acostumbrada pues en vez de dar lo positivo, todo de ellos pues siempre están envueltos en una masa donde están con mentiras, están en la queja y en consecuencia están atrayendo más de eso, ¿sí? Hay que concentrarnos en la gratitud, pero la gratitud desde el fondo del corazón, agradecer lo que ya tienes, no dar las gracias nada más porque alguien te abrió la puerta del auto, porque pues eso de por sí siempre ya lo estás agradeciendo. Necesitas ser agradecido eh, por todo lo que tienes, por tu casa, por tu coche, por los órganos, por el aire que respiras, ¿verdad? O sea, siempre actuar en gratitud. Eh, sí, o sea, otra manera de ver la ley de atracción que estaba investigando es de que los pensamientos dominantes en el lado, o sea, reflejándose en tu imagen, en tu mentalidad, al otro lado, en el otro lado del espejo, lo que vas a tener son los objetos, las personas, las circunstancias que vas atrayendo. Pero lógicamente, la ley de atracción, si tú no manejas o no practicas la intuición, pues va a ser bastante complicado. Y también hacía otro símil, ¿no? Porque nos hablaba la decía la fórmula, ¿no? Creencias, pensamientos, emociones, acción y resultados. Pero con este otro paradigma que ahorita le agregué del pensamiento dominante, yo ponía la palabra crear en realidad, porque tú tienes las creencias que no todas son tuyas, unas vienen por tu entorno cultural, religioso, político, por tu familia, tu árbol genealógico, lo que te dijeron tus padres, lo que te dijeron en la escuela,
Y luego de que tienes esas creencias, ahí tienes los pensamientos, pero ahí, o sea, la gente normal como que solamente tiene los pensamientos, los 60.000 que te pasan y no se preocupa mucho, actúa en ese automático del inconsciente nada más. Pero yo le había puesto la R ahí porque es un repensamiento, o sea, este pensamiento dominante. Eso te lleva a una emoción, eso te lleva a las acciones y decisiones necesarias y bueno, ahí se reflejan los resultados. Entonces prácticamente es como que tú estás en el camino, por decir, en el camino hacia Dios, hacia ese deseo, y tú estás caminando y ese deseo también te está buscando. Lo que tú estás buscando también te busca a ti. Correcto, sí, sí, pues Entonces, me gustaría saber, o sea, en tu vida, si has tenido algún testimonio en ese sentido, o sea, alguna oportunidad que se te ha abierto, entre comillas, mágicamente, moviendo estas varitas, que en realidad lo que sería es de estas acciones que estamos haciendo, coherentes a tu pensamiento y a tu emoción, ¿no? Basándonos en la fórmula que sí, nos ponía el mentor Lai. sí, sí, claro que sí. Fíjate que hace un tiempo empecé con Esperanza Contreras en el show de Hopi, una gran, gran amiga, con su reto de la gratitud. Y en ese reto pone exactamente lo de un cheque mágico. Recibí una cantidad de dinero, no muy fuerte, pero pues ahí ya lo manifesté, puse ese cheque mágico por aquí pegado en las bardas, en las paredes, perdón, de mi casa, le puse la cantidad y me llegó. Y también hay un ejercicio muy práctico también donde dice, cuando tienes que pagar el recibo del agua o las deudas que tienes, le pones gracias, pagado o gracias por el dinero. Cuando yo le puse a una casa que teníamos porque ya la vendimos gracias a ese reto de la gratitud, era una casa que queríamos vender y yo le puse ahí, gracias, pagado, y lo veía constantemente. Agradecía cada vez que lo veía. Y esa casa, gracias a Dios, al universo y a la ley de la atracción, o como lo queramos llamar, esa casa ya se vendió. Entonces, funciona todo pues con los pensamientos, con la vibración también que nosotros estamos Te, emitiendo. te comento que, o sea, mi esposa por su condición y toda esta situación, a ella le dieron teletrabajo y entonces ella tiene un cheque que le suelen dar a fin de año. Y bueno, es basado en lo que la dan en su asociación y todo eso, pero de todas maneras, o sea, nosotros ese cheque no lo habíamos podido recuperar, no sabíamos ni siquiera cuál era el monto. Y yo también participé en el reto que me dices de esperanza y le puse un valor, le puse el valor de $100, le puse. Y exactamente el cheque salió por 95 y en mi cuenta Wow. tenía lo que completa, un poco más de lo que completa inclusive. Entonces yo le veía que no llegó exactamente el checo por eso, por lo que tenemos los principios, ¿no? Ese principio de que es del principio del ritmo y que tienes de esas dudas y justamente ahí nos enfocamos ahora en lo que la energía y la atención, eso es lo que atraes. Por eso yo le digo, es bailar con la más fea, ¿no? Entonces, obviamente, eso de poner el foco es poner esa claridad, o sea, no tener ninguna duda absoluta de que eso ya es tuyo y lo agradeces por eso, y, y así se manifestó. La energía, pues la energía tiene que moverse, o sea, nos han convencido de que somos de este cuerpo y de que somos de esta materia, y eso no es cierto, o sea, en realidad. em, para ponerles un ejemplo, cuando sales a caminar, mucha gente piensa que eso es para tu salud, para que bajes de peso y hasta ahí llega. Pero en realidad eso lo que está haciendo es alimentando tu campo electromagnético y al mismo tiempo está limpiando tu cuerpo a través de la ninfa, que si no, si tú no te mueves, no está limpiando ese sistema de limpieza. Entonces eso lo que quiere decir es que tenemos que actuar, tenemos que activar esa energía que está en nosotros. Y Sí, bueno, somos energía. la atención yo le decía que es la planificación, ¿no? Que ponemos. Yo justamente ya estaba en todo este camino y, y lo único que no había considerado es que no sabía
cómo conectar el vivo. Y, y Ya estamos aquí. extrañamente me hace recordar una película que les recomiendo, que es La Novena Revelación. Y ahí hay alguien que justamente están con todo esto. Habla un poco sobre esta ley, aunque él le llama de otras formas. Pero en todo caso, él recibe una diosidencia de ir a Perú. Y cuando llega a Perú, o sea, le sigue la policía y todo eso, y de repente alguien le coge y le hace ingresar a la casa. Y le comienza a explicar, le dice, yo tengo que viajar. Dice, sí, pero yo tengo que viajar a Vicente. Dice, no te lo vas a creer, yo también tengo que viajar a Vicente. Y sentí una sensación de que algo me faltaba, y eso que me falta eres tú. Wow. Entonces, justamente es esa sensación la que se siente con ese sexto sentido de la intuición. O sea, a veces, o sea, uno tiene esa conexión de que estás pensando, y en el reto de gratitud me pasó, en el momento en que estaba haciendo el agradecimiento por las personas, justamente me llamó una persona, y era una persona que estaba pasando por una situación difícil y yo estaba pidiendo por esa persona. Eh, bueno, algo más que hay que ver en la ley de atracción. Nos dicen que la palabra no cuenta, ¿no? Y alguien lo decía como que Dios siempre te está diciendo que sí. O sea, si tú estás diciendo, no me quiero atrasar, y de hecho uno lo dice de esa manera, o sea, lo dice enojado, todo se confabula para que te atrases. O sea, salen los semáforos en rojo, un choque, una cuestión, lo que sea, y llegas tarde. Pero si en cambio iba otro momento, iba yo con el tiempo, según el tiempo, yo igual estaba sobre la hora, entre comillas, pero en mi mente me puse a hacer este pensamiento dominante. Siempre llego a tiempo, siempre llego a tiempo, siempre llego a tiempo. No sé qué pasó, pero creo que estaba hasta desconfigurado el reloj con 2 minutos y llegué a tiempo. Así que definitivamente, si tú no lo haces, llámale el campo cuántico, llámale energía, llámale Dios, llámale universo, pero Él lo hace por ti. Pero tú tienes que hacer tu parte. Si no, Él no va a hacer la suya si tú no vas en serio, ¿no? Como dice la. Ahora lo que la gente dice, como decíamos, que todo esto comienza en el pensamiento, decía, pero si tenemos 60.000 pensamientos, no me voy a estar poniendo a analizar uno por uno. No, son Entonces, muchísimos. Dios nos dio una brújula para esto, una brújula para ir en la vida. Y esa brújula son los sentimientos. Entonces, uno puede ir viendo lo que está sintiendo. Si tú te sientes bien, realmente hemos automatizado tanto y vamos en nuestro subconsciente al 95% que no nos damos cuenta que viene alguien enojado, y no es que tú te enojas porque él te enoja, o sea, porque él está enojado, sino que tú estás permitiendo que él te enoje porque bajaste a ese nivel vibracional. En cambio, si tú permaneces callado, evalúas, eh, hablas a menos tono, inclusive, la persona se va relajando y va perdiendo esa situación. Y alguien a lo mejor si está en el servicio público, por ejemplo, nos puede ayudar con eso. O sea, si la persona del otro lado que está atendiendo les enoja, pues todo se arma un relajo. Pero si está así más calmada y todo, comienza a bajar las revoluciones de la otra persona, comienza a respirar y se soluciona el inconveniente. Sí, sí, sí. De lo que comentabas, pues, de la palabra no cuenta, pues eso es muy, muy cierto, me ha pasado. Me ha pasado cuando voy a mi trabajo. Yo, bueno, a veces ahí hay mucho tráfico, muchos carros que se estacionan y no, a veces no hay aparcamiento, pues, para llegar rápido, bajarte directamente a tu trabajo. Y yo decía, no quiero que esté estacionado tal carro, y cuando llego ya está. Entonces, ahí lo que tenemos que cambiar es el sí, quiero que este lugar esté libre, agradezco, como nos lo ha mostrado nuestro mentor Laín, agradecer por adelantado, y llegas y el lugar ya ahí está, ¿verdad? Eso es lo que a mí me ha pasado. Y pues no pensar en el no, siempre pensar como en lo que sí, que en lo que sí quiero. En el dinero, pues Em, puedes decir que sí quiero ser rico, o mejor aún, sí soy rico, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ponían un tip en uno de los grupos que estamos de las almas,
y ese tip lo da una chica y me pareció bastante interesante como para comentarlo ahorita. Decía, no tengo la autoestima alta, que lo digas así. Y obviamente era como para confundirle al universo y que te salga al revés, ¿no? Pero sí, o sea, es algo así como las afirmaciones realmente, pero con él no. Ok. Eh, Ahora, el proceso. El proceso nos los han contado desde siempre, nos los han contado en cuentos. Está el cuento clásico, inclusive hicieron una nueva versión con Will Smith de Aladino y la lámpara, ¿no? Y, y uno no se pone a ver ahí claramente lo que nos están diciendo. Ese 5%, ese consciente, es Aladino. La lámpara es el subconsciente, que lógicamente porque le hemos dejado ahí abandonada, se ha llenado de todas las creencias de todo el mundo, de todo ese polvo encima. Entonces, para poder hacer este trabajo de utilizar la ley de atracción, muy importante que lo primero que se haga es frotar la lámpara, o sea, es limpiarla, esto se limpia con gratitud y con perdón, porque si no, tú no estás direccionado. Inclusive en la Biblia mismo se explica, dice, si tú dices que amas a Dios, pero estás odiando a tu hermano, ándate a reconciliar con tu hermano para que vayas por Dios. Entonces, o sea, como diciendo, Dios es lo más, al máximo, el máximo objetivo al que vamos a llegar, o sea, como diciendo tu máximo deseo. Entonces, lógicamente no puedes lograrlo si está la lámpara sucia. Entonces lo primero que hace Aladino es limpiar la lámpara. Y cuando está limpiando la lámpara, ahí le aparece este supraconsciente, es otra parte de superior, que algunas culturas le llaman ángel, otros le llaman genio, el yo superior, que a la final no es más que Dios en tu corazón. Entonces, conecta con Él porque ya está vibrando a vibraciones iguales, porque estaba vibrando bajo por eso que estaba con rencores, porque no estaba siendo agradecido, estaba en vibración de carencia. Entonces, ahí nos muestra el proceso, ¿no? En el secreto nos dice, pide, cree y recibe, pero en realidad yo le fusionaría ahí y le diría que es más bien, en lugar de pedir, es agradece, cree y recibe. Entonces, el primer paso, pues lógicamente es agradecer como que ya lo tienes, porque en realidad al reconocer que de alguna manera nosotros no somos de solamente este cuerpo, sino algo mucho más espiritual, los científicos dicen energía, pues entonces, si estamos reconociendo eso, el momento en que tú estás agradeciendo, simplemente te estás poniendo en el mismo campo vibracional de tu deseo, haciéndote uno. Entonces ahí volvemos a lo que les decía, eso es incorporar lo que nos explica la Yin, hacernos uno con el objeto de nuestro deseo. Ese sería el pedir, entre comillas, de agradecer. Primero incorporamos. Y luego, dos, cree en lo que quieres y actúa, habla y piensa como que ya está en ti. Entonces eso comienza a acercarle aún más, o sea, porque recuerdo una parte en la Biblia, me parece que hay una batalla de los macabeos con los judíos. Entonces le dice, si tú avanzas un paso, yo avanzaré un paso, le dice Dios. Entonces, justamente funciona de esa manera. O sea, si tú no estás atento con tu atención, haciendo lo que tienes que hacer para llegar a ese objetivo, no puedes coger y decirle al Señor del universo, ve, dame haciendo esto. O sea, existen principios exactos. Si tú estás en esa vibración, pues eso va a llegarte. O sea, si tú siembras, cosechas, definitivamente. Y el tercer paso, recibe. Hay que tener esa sensación de que uno ya lo ha logrado y sentirse merecedor, sentirse que uno es hijo de Dios, o sea, que eso no depende de una religión o de que cumplas con una serie de epítetos y de situaciones, o como por ejemplo en el tiempo de los judíos eran 666 reglas que había que cumplir. Entonces, esos serían los pasos. No sé si tú puedes agregarle algo a los pasos. Sí, pues creer es que te sientas ya merecedor, que eso ya lo tienes, ¿sí? Que no debes de preocuparte, debes de ocuparte sobre eso, debes de actuar, hablar y pensar como si lo estuvieras recibiendo ya. Eso es en el creer. Y bueno, en el pedirle, pues dice que también tienes que aclarar muy bien lo que quieres, ¿sí? No una cantidad, o puedes pedir un pescado cuando vas al restaurante, pero hay 100 especies de pescado, ¿sí? Cuando le pides al universo, o en ese caso en el restaurante, le dices al mesero, tráeme un pescado, el mesero va a ir
y te va a traer un pescado frito y sin embargo cuando regrese te trae el pescado el mesero, vas a decirle, ese no es el pescado que yo quería. Yo quería un pescado con el nombre, no sé, hay muchos, guachinango, dorado, y el mesero te trajo otra especie y no te lo trajo como tú lo querías, preparado en ceviche o X preparación, ¿verdad? Pídele al universo, pero sé específico lo que quieres, ¿verdad? Eso es el ejemplo que puedo dar ahí. Claro, o sea, ahí con lo que tú aportas ahora, tenemos las preguntas del qué y del cómo. La gente generalmente se enfoca en este del cómo y eso les lleva a la desesperación, o en el por qué y eso les lleva al pasado. Entonces, por eso alguien decía, si es que tú preguntas por qué, eso te lleva a la porquería. Entonces, estás yéndote te enganchas con tu mente a las experiencias que tuviste antes, las relacionas y prejuzgas, entonces ahí no estás en lo adecuado. Entonces, por eso nos dice, enfócate en el qué, o sea, prácticamente es como alguien que se va a comprar el pan, tiene su dinero en la billetera, sabe que están abiertas las panaderías, sabe dónde está el pan que le gusta, va a la hora que tiene que estar, está ahí y el pan está listo para él. O sea, no se va por el camino pensando, no, es que no va a haber pan, es que la panadería va a estar cerrada. Y si lo hace, pues eso mismo es lo que va a pasar. Tus deseos son órdenes, dice en Aladino. Pero yo más bien le diría, tus creencias son resultados. O sea, si tú ya tienes ese nivel de creencia, estás en ese pensamiento dominante o como le dice la divina obsesión, eh, no solamente es para tu propósito, porque miremos la vida de él mismo, o sea, él mismo logró grandes cosas en la natación y ese no era su propósito. Entonces, simplemente en lo que te enfocas, lo expandes y es una ley, más allá de si estás realmente en tu propósito. Ahora yo lo que decía es que propósito, y eso está en un libro de las 7 llaves de la prosperidad, me parece que es de Joe Vitale. Ahí te habla que no es que hay la meta y el propósito, te dice que el propósito es una meta que se está cumpliendo para dos o más personas. Entonces, simplemente es eso. Y puede ser tan pequeño como algo que, yo qué sé, te reúnes con tu vecino y se van a comprar algo, unas legumbres, y les sale mucho mejor precio porque se compran entre toditos. Entonces, inclusive les salen bien mucha mejor calidad. O sea, es a eso a lo que yo le llamaría un propósito, no sé, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, estoy viendo que también nos dice en el secreto que no te resistas, ¿sí? No te resistas ante las cosas, las circunstancias, o no entres en discusiones. Y sabemos bien, la madre de Teresa, entonces ella decía, no me invites a meeting antiguerras. ¿Por qué? Porque te resistes, vas a crear más, ¿sí? Le estás dando más poder y enfoque